Oli, soy Esther. El verano pasado entré sana al hospital y me operaron 3 veces en 2 semanas. Bienvenidos a Postoperatorio. ¿Me están llamando? Dime que no te corto la grabación. Sí. Pero se está grabando. Te cuelgo. Sí, pues sí. Chao. Chao. La semana pasada estuvimos hablando de la utilidad que tiene la emoción de la ira, del cabreo, que tiene unos beneficios como que te ayuda a poner límites, te ayuda a enfrentarte a obstáculos, porque te sale esa energía de decir, mira, por mis santos ovarios que lo voy a conseguir. Sin embargo, otras emociones, como la tristeza, te incitan a quedarte quieto o a no tener tanta energía para enfrentarte a las cosas. El cabreo es una emoción que invita a la acción. Sin embargo, como ya hablamos la semana pasada, hay muchas personas que ni siquiera reconocen esa emoción, como yo, hace 2 años, por ejemplo. Y el no experimentar o no procesar esa emoción tiene también unas consecuencias bastante dañinas, sobre todo para ti. Esa energía de acción que te da el cabreo te sirve para muchas cosas, como por ejemplo, ya comenté aquí hace unos capítulos de que en el canto tú necesitas una activación física y el cabreo muchas veces también te ayuda a conseguirlo. O por ejemplo, practicando deportes. O me vais a decir que los jugadores del Mundial consiguieron aguantar 3 horas corriendo de un lado para otro bajo ese sol porque estaban en paz y felices y tranquilos. No, tenían esa activación del cabreo de luchar contra obstáculos y decir, de aquí vamos a conseguirlo hasta el final. De hecho, si recordamos en la película Inside Out 2... ¿Te vas a ir? ¿No? ¿Sí? Adiós. De hecho, si recordamos en la película Inside Out 2, del revés 2, hay una escena al principio en la que Riley, la niña protagonista, está jugando al hockey. ¿Y quién es el que está al mando? No es felicidad, no es miedo, porque si no posiblemente ni siquiera iría a jugar. Es ira, es ese ladrillo rojo con fuego en la cabeza quien está manejando los mandos. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando soltamos todo lo que nos viene a la cabeza o lo que nos sale a hacer cuando estamos cabreados? Bueno, pues lo podemos ver también en cómo reaccionaron los jugadores de la Argentina en la final del Mundial durante el partido, de cómo asumieron ellos esa frustración y ese cabreo y después. Y ya no solo eso, sino que hay muchos vídeos que puedes ver en redes sociales en el que se ve cómo reaccionan aficionados argentinos a cuando su equipo gana, que es incluso de una forma violenta y explosiva hacia afuera. Y no estoy diciendo que los argentinos sean así, porque esto que les está pasando a ellos nos puede pasar absolutamente a todos, da igual de dónde seas, simplemente que es en unas situaciones o en otras. Yo he pasado de reprimir el cabreo a empezar a vivirlo todo el rato. Al principio es genial, de repente esos dolores de tripa que tenía ya no los tengo, me sale mucho la voz a la hora de cantar, genial, todos beneficios. Pero luego, por otro lado, había muchas más situaciones que estoy mucho más frustrada y mucho más cabreada por minucias que antes no me pasaba. De hecho, yo antes cada vez que cogía el coche estaba súper tranquila y súper feliz y curiosamente cuando ha habido este cambio, cada vez que cojo el coche me acabo cabreando con alguien o pienso que alguien está haciendo una tontería o digo es que todos los que están a mi alrededor son inútiles y no saben conducir. ¿Ha sido eso? ¿De repente ha cambiado un año y ya nadie sabe conducir? ¿O soy yo? ¿O soy yo quien tengo esa capacidad de cambiar cómo lo veo, cómo lo percibo? Porque antes lo percibía de una manera muy tranquila, nada amenazante, y ahora siento que todo el mundo está tocándome las narices a propósito. Lo primero de todo es que la ira es una emoción de paso, no de residencia. Entonces, si dura más tiempo, ahí ya empezamos a tener problemas. Pero ¿qué es lo que nos ocurre realmente cuando nos cabreamos? Primero, cuando ocurre algo que nos enciende, la amígdala se dispara y empieza a chutar adrenalina y cortisol. Los músculos se activan, sobre todo los brazos y la mandíbula, que además todo esto también sirve para mandar un mensaje al otro de lo que estás dispuesto a hacer, de que esto te ha afectado de manera diferente, y el cuerpo chuta glucosa para darte energía. Pero lo que me parece más fascinante es que la configuración mental cambia. Entonces se produce una cosa que se llama de sesgo de atribución hostil, donde la corteza prefrontal, que es lo racional, se reduce, le ponen el freno y ahora todas las cosas que pasen las recibimos de forma dañina. Es decir, que cada cosa que pasa a nuestro alrededor cuando nosotros estamos en este estado mental de cabreo, nos lo tomamos como
esta persona lo ha hecho a propósito para hacerme daño. Debo ser vengado. Además, se reduce la empatía y la evaluación de los riesgos. Entonces, una situación que a lo mejor tú, estando en una situación mental estable, dirías, mejor no hacerlo porque las consecuencias de esto, mira, es mucho peor y no me interesa meterme a esto. Estando cabreado me da igual, merece la pena porque voy a ir a por esto. Se reduce la empatía y la evaluación de los riesgos. ¿Qué significa esto? Que una situación que si tú estuvieras en un estado mental estable, dirías, jolín, pues a lo mejor esta persona ha cometido un error y por eso ha venido por aquí y ha pasado esto y ya está. No, ahí estás diciendo, lo ha hecho a propósito para hacerme daño. Otra situación que tú dirías, mira, no me voy a meter aquí porque no vamos a conseguir nada bueno, los beneficios que tengo no son suficientes a que puedo salir, que me partan la cara, entonces, ¿para qué me voy a meter en esto? En ese momento dices, me da igual las consecuencias, esto merece la pena porque se han saltado mi honor y es más importante que me respeten a que yo me humille y vaya a pedir perdón, y a lo mejor estás fastidiando relaciones súper importantes con gente que quieres por defender eso. Es súper importante que el cabreo sea por algo en concreto, por esa situación, y no se alargue a todo lo que te está pasando a tu alrededor. De hecho, yo tuve que dejar de ver vídeos feministas o vídeos de noticias que hablaban de ciertos temas que a mí me hacían saltar, porque yo estaba el día cabreada, porque a mí me afectaban un montón y ya me costaba mucho salir de ahí. Si yo fuese una activista que está luchando contra esto y que está haciendo algo activamente para ello, pues es normal que me ponga a consumir estas cosas porque quiero estar al día y quiero saber con qué tengo que trabajar. Pero si yo lo único que estoy haciendo es verlo en mi casa y no hago absolutamente nada más, para lo único que me está sirviendo esto es para cabrearme y para pasarlo yo mal. Entonces, aunque me sienta muy mal porque siento que estoy cerrando los ojos hacia ciertos temas o ciertas cosas, hay una primera parte que dices, tienes que estar tú bien para poder enfrentarte al resto. Si tú no estás bien contigo mismo y estás cabreado todo el día, ¿cómo vas a tener la fuerza o la inteligencia para poder enfrentarte a otras cosas? Porque vas a estar todo el rato en este estado mental que literalmente la corteza prefrontal está frenada. ¿Cuáles son las consecuencias de actuar en el cabreo? La ilusión de catarsis. Muchas veces creemos que desahogar esa ira en ese momento, soltar ese cabreo, romper cosas, gritar, nos ayuda a lo que está pasando, pero en realidad eso es falso. Y es falso por dos motivos. El primero, porque es un bucle de refuerzo. Cada vez que tú estás cabreado y actúas en ello, gritas, golpeas, haces algo al respecto, tiene como ese refuerzo operante que, como si te dieran un premio cada vez que te cabreas, entonces fomenta que te cabrees más. Y literalmente estás haciendo que más situaciones de tu día a día te puedan llegar a ese estado. Ese estado que es un gasto de energía y de recursos, de todo. Y el segundo motivo es la resaca dopaminérgica. Esto lo he tenido que leer mucho para saber decirlo bien. Y el daño relacional. ¿Qué significa eso? El subidón de poder que sientes cuando actúas en ese cabreo, que de hecho es lo que estás buscando muchas veces cuando estás cabreado, poder ese acto de soltar lo que te sientes poderoso, en realidad es muy corto. Es un chute muy breve, entonces en cuanto se baja y la corteza prefrontal empieza a coger un poquito otra vez el control, empiezas a evaluar los daños, las consecuencias que ha tenido esos gritos, ese cabreo, y evaluando esos daños reales empiezan a traducirse en sentimientos de culpa, sentimientos de vergüenza, y al final te va provocando el aislamiento social. Al tener vergüenza de cómo has actuado, acabas intentando alejarte de ello. En vez de enfrentarte a ello y solucionarlo, la acción principal que te sale es como querer evitarlo. Destruiste ese puente social para salvar tu ego durante un momento muy breve. Y ya no es solo todos esos problemas, sino que además, como cuando estamos cabreados, la corteza prefrontal, lo racional, está mucho más reducido, es muchísimo más fácil que nos manipulen. Estamos mucho más vulnerables, mucho más expuestos a estafas, a la propaganda, a la polarización política, porque claro, nunca en la historia ningún político, ningún gobernante ha utilizado el odio o la ira para utilizar que los ciudadanos se pongan de su parte, ¿verdad? Nunca lo ha utilizado, ha puesto como un enemigo en común para que todo ese cabreo lo reflejemos hacia ellos y nos pongamos de su parte. Nunca se ha hecho eso, ¿verdad? La ira es el ataque favorito de los manipuladores. Un ciudadano, una persona calmada,
evalúa las consecuencias, puede razonar las diferencias, puede exigir más pruebas. Sin embargo, una persona cabreada le da igual todo eso, solo busca culpables y poder canalizar su ira hacia quienes otros le digan. Así que cuando alguien intente cabrearte mucho antes de que tomes una decisión, preocúpate. Intenta primero enfriar el cuerpo antes de tomar cualquier decisión. Pero entonces, si yo me cabreo y lo suelto hacia afuera, estoy haciendo que me cabreo más y estoy quemando puentes a mi alrededor y haciendo daño a seres queridos. Y si no lo suelto para afuera, me estoy haciendo daño a mí mismo y acabo teniendo más frustración o más dolores de tripa o más así. ¿Qué hago? ¿Qué hago si esas son las dos opciones? Bueno. Aquí es donde entra la psicología y es donde entra la mente consciente para intentar enseñar un nuevo camino al cerebro o a la emoción de cabreo. Para saber procesar el cabreo de la forma verdaderamente sana, son 3 pasos: validar, desescalar y canalizar. Primera fase, validar. Hay muchas personas que lo primero que hacen es reprimir ese cabreo. No, esto no me ha molestado. Que no pasa nada. Si a mí me da igual, de verdad. Elegid lo que vosotros digáis. O porque te estás juzgando a ti mismo y estás diciendo no debería ponerme así por algo tan chiquitito. Entonces, el primer paso es la aceptación. La amígdala te está diciendo que algo ha pasado y algo te ha molestado. Vale, pues no pasa nada, algo te ha molestado. Y es normal y tienes derecho. Aunque a ti te parezca que es algo pequeño y no merece la pena, no pasa nada si te ha molestado. Y una vez que la aceptas, en vez de intentar luchar con ella, le intentas poner nombre. Intentas poner en palabras, aunque sea contigo mismo, lo que está pasando. No digo que se lo tengas que decir a nadie. Pero en vez de ponerte a gritar, intentas decir, vale, ahora mismo estoy muy cabreada o estoy teniendo un pico de rabia por esto. O a lo mejor ni siquiera sabes por qué. Pero que tú reconozcas y dices, vale, ahora mismo estoy muy cabreado por algo que acaba de pasar. Y solo el hecho de ponerle nombre ya reduce muchísimo la actividad de la amígdala. O sea, fijaos que solo diciendo unas palabras ya conseguís que se reduzca un poquito ese cabreo. Pero no es fácil, ¿eh? Fase 2. Desescalar el cuerpo, el enfriamiento de la máquina. Como hemos dicho antes, cuando estás cabreado te cambia la configuración de la mente. La corteza prefrontal está mucho más bajita y tienes ese sesgo de atribución hostil. Entonces, en ese momento no puedes pensar, no puedes hablar, no puedes actuar en consecuencia porque las reacciones no van a ser beneficiosas, no van a ser para lo que quieres, va a ser perjudiciales en ese estado. Entonces necesitas parar y salir de ahí. Pero hacerlo de manera consciente y decirlo también incluso a otra persona. Si estás discutiendo con alguien, decirlo de manera consciente de ahora no puedo hablar, necesito 15 minutos o necesito tiempo. Y te vas y sales de ahí. Sé que esto a muchas parejas les puede frustrar porque suele haber una persona que necesita ese tiempo y necesita alejarse y otra persona que necesita hablar las cosas en ese momento para solucionarlo. Es que si está cabreado, da igual lo que te diga, no lo vais a poder solucionar, no vais a llegar a entenderos, porque la corteza prefrontal está apagada. O a mínimos. Entonces, incluso tú a lo mejor quieres hablar las cosas, pero tú también estás cabreado. Y ahora, ¿qué es lo que haces? Te vas a caminar, te vas a dar una vuelta, vas a un paso rápido para intentar soltar toda esa energía. Pero aquí está la trampa. Mientras te vas, no puedes estar todo el rato rumiando qué es lo que ha pasado y mire cómo me ha dicho y he hecho no sé qué, y es que el otro ha pasado tal y yo encima he reaccionado y tal. Porque entonces no estás haciendo nada. O sea, si te vas y sigues rumiando, es como si hubieses seguido en la habitación. Pero si te vas a hacer alguna actividad física o algo como caminar un poquito más rápido, tarda como 15 o 20 minutos en que el hígado suelte toda esa adrenalina y puedes volver a calmarte. Fase 3. Canalizar asertivamente el mensaje de la ira. Ahora que ya nos hemos calmado, ahora que ya nos hemos enfriado un poquito, podemos comunicar a la otra persona, si estamos teniendo un conflicto con alguien, qué es lo que ha pasado. Pero necesitamos calmarnos para que esa corteza prefrontal pueda volver a coger el mando. Porque no vale decir las cosas porque sí, de has hecho esto, mira, bla, bla, bla. No. Hay unos pasos, hay unas normas. 1. Describir los hechos de forma objetiva, sin juicios y ni adjetivos. En vez de soltar frases como es que eres un egoísta, eres un desconsiderado, es que encima que no. Empiezas a describir los hechos. El otro día, cuando llegaste 2 horas más tarde a cuando habíamos quedado y no me avisaste, me molestó porque bla, 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 bla. 2. Expresar la emoción en primera persona. Estás hablando desde tu perspectiva. Estás hablando lo que tú sentiste y lo que tú
percibiste. No estás diciendo, es que tú me hiciste no sé qué y tú me hiciste no sé cuántos, entonces eso a mí ya me hizo saltar, pero porque tú me has hecho... No. Cuando tú hiciste esto, a mí me hizo sentir muy frustrada porque creía que habíamos hablado tal. O cuando me dijiste esto, a mí me afectó mucho porque hace 2 días justo te había dicho lo contrario y ahora me vienes con esto. Bueno, ahí se está colando un poquito de ataque. 3. Explicar la necesidad subyacente. Si algo te ha molestado es porque se ha traspasado unos límites. Hay un valor que para ti es importante que no se ha respetado. Y eso también lo comunicas. Para mí es importante que me tengas en cuenta a la hora de tomar las decisiones porque si no me hace sentir que no me valoras. O para mí es importante que me avises si vas a llegar tarde porque yo me podría haber entretenido en otra cosa. Expresas o explicas esa necesidad. Y por último, hacer una petición concreta y que sea negociable. Vale, pues si la próxima vez vas a venir más tarde, simplemente me avisas, a mí no me importa y así yo me puedo entretener con otras cosas. Ya está. Hacéis una propuesta que los dos aceptéis y es suficiente. Como veis, hacer todos estos pasos es súper difícil, sobre todo si muchas veces ni siquiera sabes por qué estás cabreado. Imagínate incluso tener que hacerlo cuando estás cabreado y la corteza prefrontal no está funcionando. Es que es imposible, que literalmente no puedes, por mucho que lo intentes, que tú tengas las mejores intenciones y quieras hacerlo, no puedes. Con estos 2 capítulos que he hecho sobre el cabreo, me gustaría que os quedarais con que si reaccionáis de alguna de las 2 maneras que hemos dicho en el capítulo anterior de reprimiendo el cabreo o con este capítulo en el que reaccionáis de forma más explosiva, primero es normal. Nadie nace sabiendo manejar el cabreo y cada uno pues lo ha aprendido de una manera diferente. Pero si la forma en la que estás reaccionando te hace daño a ti o le hace daño a la gente de tu alrededor, que sepas que puedes cambiarlo, que hay otras opciones y hay otras maneras. Estoy seguro que hay muchas personas que no les gusta cómo lidian ellos mismos con eso, pero como yo no tienen ni idea qué hacer con todo ese cabreo, con toda esa energía. Pero como habéis visto, esa energía sirve para algo y tenéis otras maneras de experimentar ese cabreo, otras maneras de sacarle provecho, pero sin que os domine a vosotros o que te acabes destruyendo poquito a poco. Muchas gracias por escuchar el episodio hasta aquí y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!